8:45 minutos, 8:45 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra tercera invitada. Nos acompaña vía telemática la abogada y docente universitaria, así como consultora Mayra Tirira. ¿Cómo está, Mayra? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo. Quien le habla, Licenia Espinel. El país, una gran parte del país se quedó conmocionado tras el hallazgo de los cadáveres de dos pequeñas niñas que fueron asesinadas el año pasado en la provincia de Carchi. Sus cuerpos fueron hallados durante el feriado de Carnaval y todos hemos quedado conmocionados por la forma como fueron encontrados, por la atrocidad con la que se cometió estos crímenes contra ellas y contra su madre, lo que refleja la dura realidad que se vive en el país con el tema de la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas en especial. ¿Qué decir frente a esta situación y la reacción que han tenido las autoridades ante el tema? No sabemos hasta ahora una reacción oficial. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo miran ustedes, cómo mira usted esta situación? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, solidarizarme con la familia de Génesis, Briana y Vanessa, ¿no? Creo que es un femicidio bastante atroz, como usted lo ha mencionado. Creo que lo que muestra un poco el femicidio directamente de estas niñas y de su mamá directamente es un poco lo que ya ha venido sucediendo a lo largo de estos años. Es algo que el movimiento de mujeres lo ha venido denunciando de forma recurrente y es que cada vez más y con más frecuencia se presentan casos de femicidio y violencia contra las mujeres. Yo recuerdo hace 10 años cuando empezamos en esta lucha, en nuestra vocería siempre se decía que cada 73 horas una mujer era asesinada en el país. La estadística actual es que cada 27 horas una mujer es asesinada en el país. Y claro, lastimosamente estas niñas y su madre han sido parte directamente de esta estadística, ¿no? El año 2023 terminamos con cerca de 321 casos de femicidio y claro, lo que nos muestra es la falta de prevención, la falta de política pública y también la impunidad que impera en estos casos. Sabemos por datos directamente del Consejo de la Judicatura que de todos los casos que han ingresado desde el 2014, cerca solo del 30% puede llegar a tener una sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, la situación es bastante compleja, es bastante grave y lo que estamos viendo simplemente es el resultado de la falta de políticas públicas, directamente de la falta de presupuesto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Cómo está, Mayra? Buenos días, qué gusto saludarle. En el caso específico de este hecho atroz que ha visto el país, ocurrió en la provincia del Carchi, ¿se ha avanzado en algo en el tema de investigaciones? Porque de lo poco que conozco es que el único sospechoso era el conviviente de la madre y que está prófugo. ¿Se ha podido avanzar en algo para determinar el paradero de este sujeto o no hay respuesta de nada y todavía no hay responsables sobre este triple crimen? Ujú. Bueno, yo no soy directamente abogada del caso Ujú. y entiendo que la familia directamente ha contratado un abogado para litigar el caso, ¿no? Creo que ellos podrían tener con mayor precisión cuál es el estado procesal de la causa. De lo que sí nos hemos enterado directamente también por información de la prensa y también información de los familiares, es que siempre existió un sospechoso desde el día uno, ¿no? Y en este caso era esta persona que fue expareja directamente de la mamá, ¿no? Sabemos directamente que había suficientes indicios, como que ella había estado ese día con él. Ujú. Entiendo que se ha avanzado cierto tipo de las investigaciones directamente en Tulcán, puesto que se ha podido determinar el auto, se ha podido también determinar que efectivamente la persona se encontraba en el momento en el cual sucedieron los hechos. Entonces creo que sí hay como algunos avances al respecto. Ahora, de lo que también se sabe es que esta persona está ya en la línea de difusión roja para buscarlo en otros países, por ejemplo, como Colombia, pero lo que sí es claro y sí es enfático es que el proceso no va a poder avanzar de ninguna forma si es que no se captura directamente a la persona procesada. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra legislación Ujú. que se prohíbe directamente el juzgamiento en ausencia. Por lo tanto, para que el proceso pueda avanzar, es un requisito sine qua non que lo puedan encontrar. Ahora, el problema directamente va a ser cuáles van a ser las labores de búsqueda, porque una cosa es que yo pueda poner directamente una línea de difusión roja Ujú. y otra cosa muy diferente es que haga un esfuerzo real por hacer una labor de búsqueda, ¿Y ¿no? quién debe hacer ese En, esfuerzo real por esa labor de búsqueda? ¿Quién le compete claro, hacer eso?
normalmente tiene que hacerlo la policía y la policía tiene que hacer este trabajo directamente con fiscalía. Como le digo, normalmente estos esfuerzos son los que quedan debiendo por parte de la policía, ¿no? Porque cuántos casos de femicidas aún se encuentran prófugos. Cuando yo empecé un poco esta lucha, también la empecé en el marco del femicidio de mi prima. Su agresor estuvo prófugo durante 10 años y recuerdo claramente lo que decía la policía en ese momento. Decía, usted dígame dónde está para yo ir a capturarle, ¿no? Y creo que esa realidad lastimosamente no ha cambiado para muchas mujeres. Si pensamos directamente en femicidios de amplia difusión, como por ejemplo el caso de María Belén Bernal, sabemos que también la captura de su agresor no fue de forma inmediata, no tomó algún tiempo. Tomaron meses para que se pudiera directamente capturar a esta persona, ¿no? Y ahí hubo mucho esfuerzo, digamos. No sé qué va a pasar directamente en los casos, por ejemplo, en el caso de estas niñas y en los otros casos, en los cientos de casos en los cuales los agresores están prófugos, ¿no? Creo En que el caso, la Fiscalía y la policía hace como su, perdón, ujú, el Consejo de la Judicatura y directamente la policía hace el esfuerzo de ponerle la línea de fusión roja, pero si no se ujú. les busca, no pasa No nada. pasa nada. En el caso que usted citaba con mucha precisión, Mayra, el de María Belén y lo del policía Cáceres, me parece que fue de mucha ayuda, porque claro, el caso fue muy mediático, no era un femicidio ocurrido dentro de la escuela de policía, en fin, digamos, el contexto probablemente era otro. Digamos, todos los casos de femicidio deberían tener, creo yo, la misma cobertura, la misma importancia, el mismo nivel de interés, pero en este caso había, digamos, todas estas particularidades. Pero un hecho que fue fundamental desde el primer día fue difundir la cara, el rostro del asesino, el rostro de Cáceres. Y fíjese que lo encuentran en una playa de Colombia, en un lugar turístico de Colombia, y ahí lo identifican, pero lo identifican porque en redes sociales, en postes, en vía pública, se había puesto en los medios de comunicación el rostro del asesino. En estos casos, incluido el ocurrido en Tulcán y en otros adicionalmente, se debería hacer lo mismo, porque, digamos, no vemos con la misma persistencia o quizás una campaña parecida, similar, para dar con el paradero de estos sujetos. Ujú. Bueno, justamente cuando ya la persona se encuentra dentro de la lista de los más buscados, en este caso el agresor, el presunto agresor de estas niñas, se encuentra ya en la lista de los más buscados y claro, su imagen puede difundirse, ¿no? Creo que existe un amplio debate directamente sobre la difusión de las imágenes de quienes podrían cometer ciertos tipos de delitos. Por ahora sí existe un consenso, por ejemplo, que en delitos graves que se encuentran directamente las personas dentro de la lista de los más buscados, justamente el hecho es que se los encuentren, ¿no? Y por lo Ujú. tanto, difundir sus imágenes como más buscado, manifestando igual la presunción de inocencia que se presume directamente por un caso de violencia de género, por un caso de femicidio, no vulnera directamente el debido proceso y tampoco vulneraría directamente los derechos de estas personas. Creo que también es un esfuerzo de la familia, es un esfuerzo del movimiento de mujeres difundir la imagen de este agresor y de los otros agresores que todavía permanecen libres y en impunidad. Ahora, una parte es el esfuerzo de difusión, pero como decía anteriormente, es muy importante también que exista una labor de búsqueda constante, que exista una articulación constante, ¿no? Nosotras, por ejemplo, dentro de Surcuna tenemos algunas agresores, sobre todo en temas de violencia sexual con niñas y adolescentes, Ujú. que están en línea de difusión roja y que están en la lista de más buscados por más de 5 años. Y no es posible que no haya ninguna estrategia real como de una búsqueda concreta, ¿no? Y solamente cuando el caso es de relevancia nacional o tiene, por ejemplo, particularidades que sus agresores les da cierta relación de poder, como en el caso de María Belén, es que exista como esta mayor intención de búsqueda, ¿no? Pero ¿qué Ujú. pasa con el resto de casos que continúan directamente en la impunidad? Entonces, esta siempre va a ser una demanda, sobre todo para el acceso a la justicia en los casos como el de Briana, el de Génesis y el de Vanessa, y evitar que nuevos casos así se repitan, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Si mandamos un mensaje de impunidad, lo que estamos permitiendo es que sigan repitiéndose estos casos continuamente. En caso de que este señor, el sospechoso de este triple crimen, sea capturado, ¿cuál es la sanción que se le debe aplicar tomando en cuenta que hay 3 víctimas mortales, 3 femicidios?
Ujú. Bueno, habría que ver un poco cuál va a ser la línea investigativa directamente que tenga Fiscalía, pero en nuestra pena máxima podría llegar hasta directamente los 40 años. En mi opinión, tendría que tener la pena máxima, puesto que nos encontramos directamente frente a un femicidio y eventualmente también frente a un posible asesinato de estas niñas, por lo tanto, tendría que acumulársele las penas. Ujú. Como mínimo, mínimo, lo que recibe un caso de femicidio son 26 años. Yo creería que en este caso amerita mucho más. Eventualmente los casos de femicidio oscilan entre los 34 años, 9 meses más o menos, cuando operan agravantes, pero creería que en este caso se merecería la máxima de la pena porque también estamos juzgando el asesinato, el femicidio de estas dos niñas. Ujú. Después de lo sucedido durante los gobiernos de Moreno y de Lazo, donde hubo reducción de presupuesto, falta de institucionalidad para que se encargue, por ejemplo, de velar por los derechos de las mujeres o de ejecutar una ley que está vigente desde finales del 2017, que apunta a la erradicación de la violencia contra la mujer. Ahora hay un nuevo gobierno, hay todavía un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que hay sectores que quieren eliminarlo, o sea, no es secreto para nadie que Ana Galarza de la bancada Construye, partido liderado por María Paula Romo, quiere eliminar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Ha habido algún tipo de cambio en la política pública con respecto de este tema en particular o no? ¿O vemos que la cosa sigue igual, Mayra? Hasta el momento nosotras no hemos visto como ningún cambio sustancial. Tampoco se ha fomentado directamente por parte de las nuevas autoridades, por parte de la nueva ministra, un diálogo directo con las organizaciones sociales, con quienes estamos en territorio mirando la situación de las mujeres y las niñas y cómo ellas están accediendo o no a la justicia, a la protección y directamente al acompañamiento. No hemos visto como estos canales de diálogo ni la estrategia real de tener una política pública basada en un presupuesto para atender esta situación. Esto es algo preocupante, ¿no? Nosotras ya lo denunciamos, por ejemplo, cuando el expresidente Lazo cambió, porque realmente eso fue lo que pasó, cambió de nombre en la Secretaría de Derechos Humanos por Ministerio de la Mujer sin dotarle de un contenido real, ¿no? Sabemos que dentro del ministerio existe poco presupuesto, existe poco personal y por lo tanto los ejes de la ley de violencia, de la cual ellas son rectores directamente como ministerio, están bastante sueltos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el eje de prevención ya ni siquiera hay como una campaña nacional real de prevención más allá del 8 de marzo que yo pinte de morado alguna institución pública o me ponga un lazo, ¿no? ¿Qué de real es directamente la prevención? Igual, ¿no? Directamente en los ejes de protección sabemos que cada vez más abarrotados se encuentran los servicios de protección integral. Por ejemplo, los centros Violeta no se dan abasto con el número de casos. Sabemos que las citas de acompañamiento psicológico pueden tardar incluso más de un mes en algunos casos. Y claro, esto es algo que demanda muchísima preocupación y no hemos visto un cambio real durante este gobierno. Creo que más bien el foco se ha centrado directamente en temas de crimen organizado, pero se ha descuidado por completo que las víctimas en los casos también de crimen organizado son las mujeres y las niñas, ¿no? Hemos Ujú. recibido varias alertas, por ejemplo, de niñas y adolescentes que se encuentran reclutadas en temas de trata de personas por parte de estas bandas. Sin embargo, no vemos como una estrategia real de prevención ahí. También los casos de femicidio vinculados a temas de crimen organizado no tienen como una política de investigación o una política directa de prevención en estos sectores. Más bien lo que hemos visto ha sido como este recrudecimiento directamente de la violencia con más violencia, pero no una atención integral para la situación de violencia contra las mujeres y las niñas. Muchísimas gracias, Mayra, muy gentil por acompañarnos. Muy amable, un abrazo. Listo, que tengan un buen día. Lo Muchas propio para gracias. usted, Mayra. Mayra Tirira, abogada, docente universitaria y consultora que ha estado con nosotros, 8:59 minutos, tiempo de despedirnos. Nos vemos, que tengan un lindo fin de semana, chao. Ya vienen enseguida las Guarmes.